Seguridad alimentaria y nutricional. Sean bienvenidos ustedes a esta exposición, a esta presentación con respecto a lo que compete o lo relacionado a la seguridad alimentaria y nutricional. ¿Qué es la seguridad alimentaria? ¿Qué es la parte de la seguridad nutricional que nosotros debemos conocer? ¿Cuáles son los aspectos generales? Sean ustedes bienvenidos como parte de la Universidad Tecnológica Israel. Mi nombre es Eric Ríos, su servidor en esta nueva exposición en relación a esta temática. Para empezar, quiero mencionarles una frase que en su momento, en el año 2002, el secretario de las Naciones Unidas, Kofi Annan, hablaba sobre el tema de la seguridad alimentaria y que no necesariamente va y se dirige a la seguridad alimentaria como un aspecto de tipo directo a lo que es un alimento seguro, sino va mucho más allá en este contexto. Y Kofi Annan mencionaba que en ese tiempo el hambre perpetúa la pobreza al impedir que las personas desarrollen sus potencialidades y contribuyan al progreso de sus sociedades. Esto es muy importante que ustedes lo vean porque la seguridad alimentaria es una terminología bastante amplia y no necesariamente algo puntual. Habla de más bien de un tema, de un aspecto de tipo social, de un aspecto de tipo económico, de un aspecto de tipo físico, mental y de cierta manera de cómo la persona, para poderse desenvolver en su diario vivir, tiene que ver mucho con el tema de una alimentación adecuada. Para ello, como parte de los objetivos de esta exposición, ustedes podrán mirar aquí en su parte de la izquierda, conocer cuáles son los conceptos básicos de una seguridad alimentaria y una seguridad nutricional. Aprender a identificar los tipos de alimentos que tenemos en una pirámide alimenticia. Tal vez ya lo conozcan, pero vamos a topar de cierta manera qué nos puede hacer bien, qué nos hace bien, qué nos hace mal de cierta forma. Y por último, a lo que nosotros miramos, ¿qué nosotros debemos saber para poder preservar y almacenar de una forma segura los alimentos? ¿Qué debemos nosotros conocer para nosotros saber identificar cuáles son los factores importantes que podrían mejorar nuestro estado de salud de cierta manera también podrían disminuir nuestro estado de salud? Como contenido aquí nosotros tenemos qué es un concepto de seguridad alimentaria y nutricional, cuáles son, como está en la parte de acá arriba, los pilares de la seguridad alimentaria y nutricional, que es una pirámide alimenticia, cuáles son los alimentos cardiosaludables. Ahora que estamos en el siglo XXI, antes de la pandemia contra el COVID, hablábamos sobre la pandemia de la obesidad como la pandemia del siglo XXI en su momento y cómo eso ha ido incluso empeorando después incluso de haber pasado, estamos pasando esta fase interesante del COVID-19 y cómo estos factores cardiovasculares han ido empeorando. Y por último, a lo que nosotros llegamos es conocer cómo ustedes pueden ver es la higiene y la seguridad alimentaria en este aspecto. ¿Qué es lo que debemos saber con respecto a los alimentos que de cierta manera nos pueden provocar algún tipo de proceso infeccioso? Bueno, ¿qué es seguridad alimentaria en realidad? Como les dije anteriormente, hablar de seguridad alimentaria no es solamente hablar de qué alimento es seguro para mí, qué alimento puedo yo, cómo lo debo preparar para evitar algún tipo de proceso infeccioso que pueda alterar mi estado fisiológico en general. Y en este punto, ya hablar del concepto de seguridad alimentaria es un tema que incluso se ha venido topando desde los años 70, como ustedes pueden ver, al inicio de la década de los 70, y cuando hablaban de seguridad alimentaria, hablaban netamente de producción y disponibilidad, la producción de alimento y la disponibilidad hacia la gente. Pero no es sino hasta en las décadas de los 80, donde se complementa este tema de la producción y la disponibilidad y anotan como Naciones Unidas, inclusive como organismos internacionales entre países, de que no solamente es producción y disponibilidad, sino cómo podemos tener nosotros un acceso a los alimentos desde el índole económico y físico, ya como personas inclusive, ¿no? Pero no es sino hasta el año 1996, donde la Organización de las Naciones Unidas, en su Departamento de la Agricultura y Alimentos, FAO, en sus siglas en inglés, en donde mencionan que se hablan de seguridad alimentaria como a nivel de individuo, a nivel de hogar, nación y a nivel global, se consigue seguridad alimentaria cuando todas las personas en todo momento, como se menciona aquí en esta parte de aquí, en todo alimento, en todo momento tiene acceso físico y económico
suficiente alimento seguro y nutritivo para satisfacer sus necesidades alimenticias y sus preferencias, con el objetivo de llevar una vida activa y sana. Por eso es que Kofi Annan dijo lo que dijo en su momento, en el año 2002, sobre lo que era la pobreza y cómo impacta directamente en el crecimiento de una sociedad, en todos los aspectos. Muy interesante. Ahora, bueno, ¿cuáles son los pilares de la seguridad alimentaria de manera general para que ustedes tengan este contexto, que es con lo que dice en realidad la Organización Panamericana de la Salud? Seguridad alimentaria y nutricional tiene mucho que ver con respecto a la disponibilidad de los alimentos que tiene cada país, cada región dentro de un mismo país. ¿Qué disponibilidad tiene? Dentro de estos pilares está cuál es el acceso a los alimentos desde el punto de vista económico, físico y cultural. Y cuando hablamos de un tema cultural, debemos nosotros empeñarnos en saber de que no en todas las regiones un tipo de alimento que tenga cierto tipo de nutrientes es bien aceptado de acuerdo a la región. Por ejemplo, nosotros en la sierra tenemos alimentos tubérculos como la papa, que de cierta manera está dentro de nuestro régimen alimenticio diario, que es distinto a lo que nosotros podemos consumir, por ejemplo, en la costa, donde el verde, la yuca, son otro tipo de alimentos que son bastante comunes en ese consumo. Lo mismo en el tema del oriente y también lo que compete a nuestra región insular. ¿Cuál es el acceso de estos alimentos? Es otro de los pilares de la seguridad alimentaria y nutricional. Otro de los pilares está el consumo de alimentos en cuanto a creencias y costumbres, ¿no? Aquí es muy interesante, tiene que ver todo el rol étnico, todo el rol de costumbre, el tema cultural, qué nos hace bien y qué es cómo nosotros nos alimentamos de acuerdo a nuestras costumbres que la venimos heredando incluso desde nuestros tiempos incaicos, ¿no? Hablando netamente de Ecuador, hablando netamente de nuestra serranía. Y cómo nosotros, como último pilar, utilizamos estos alimentos para tener un aprovechamiento biológico adecuado. Es decir, hablamos de la parte nutritiva de los alimentos. Ahora, estos pilares tienen ciertos enemigos que pueden ir contra sus principios y en este punto está algunos aspectos que intervienen en el tema social, cómo está la educación, cómo está el tema de la salud, el acceso a la salud, cómo está el tema de las infecciones o enfermedades gastrointestinales que afectan específicamente al tema de una seguridad alimentaria y que es donde nosotros ahora, al finalizar esta pequeña charla, vamos nosotros a conocer cómo afectan ciertos alimentos mal conservados a nuestra salud directamente como tal. Bien, aquí nada más para mencionarles que nosotros tenemos esta pirámide alimenticia que ustedes muy probablemente ya la conocen. ¿Qué es una alimentación saludable, no? Aquí una alimentación saludable, por ejemplo, nosotros podemos mirar en la parte inferior de nuestra pirámide, tenemos todo lo que compete a cereales, todo lo que compete a harinas, en este caso está el pan integral, los cereales, el trigo, el germen de trigo, la cebada, la quinoa, todos estos alimentos que están en la base fundamental de nuestra alimentación diaria, saludable. Como en el segundo peldaño y en menor cantidad, ligeramente en menor cantidad están lo que compete a frutas, está completamente a verduras, legumbres, que deben estar dentro de nuestro plato para nosotros tener una alimentación saludable, como en menos proporción está en un tercer peldaño que ustedes pueden observar en sus imágenes, está, por ejemplo, lo que compete a la carne de pollo, al pescado, está de cierta manera también los lácteos, leche, queso, huevos, yogur, y en algunas pirámides incluso ponen otro peldaño más arriba que es en menor cantidad donde están las carnes rojas, la carne de res, la carne de chancho, que nos va de cierta manera a ayudarnos en nuestra alimentación. Y en último peldaño tenemos pues todo lo que son los productos elaborados, las frituras, todo lo que se sumerge en aceite, todo lo que tenga que ver con chicharrones, productos elaborados como hablamos de las funditas de picaditas donde nosotros podemos consumir y en este punto ustedes también tienen claro de lo que pueden hacer uso. Esto en menor cantidad. Todo ello cuando nosotros distribuimos de una forma adecuada no, hablamos de una alimentación saludable. Pero claro, no es parte de la temática específica de lo que es de seguridad alimentaria y nutricional. Sin embargo, vale la pena toparlo como consejo general.
Y también como consejo general dentro de nuestro contenido y lo que les había manifestado, ustedes pueden mirar en esta diapositiva qué cantidad de raciones podemos nosotros tener que sean adecuadas para nuestro consumo diario, que sea cardio saludable, que nos ayuden en el tema cardiovascular. ¿Para qué? Para que las personas que tengan enfermedades, o mejor dicho, prevenir enfermedades de este tipo como son la hipertensión arterial, la aterosclerosis y una serie de enfermedades adicionales como son eventos cerebrovasculares que de cierta manera están directamente relacionados a la parte del sedentarismo y a la parte de una mala nutrición como tal. No se olviden que seguridad alimentaria también habla del buen uso de los nutrientes en nuestro entorno social. Entonces ahí ustedes pueden ver, por ejemplo, de cómo las hortalizas y verduras pueden consumir de 3 a 4 raciones al día, en el tema de frutas, 2 a 3 raciones al día, en el tema de lo que es hidratos de carbono, cereales, integrales, etcétera, 3 raciones al día, lo que son lácteos, hablemos de queso, huevo, yogur, hablamos de 1 a 2 raciones al día. Por ejemplo, en lo que compete al consumo de aceite de oliva extra virgen, aceitunas, hablamos de 4 cucharadas al día de aceite de oliva extra virgen, entonces como recomendación, porque tiene colesterol bueno. En su momento ustedes podrán conocer en una charla nutricional. Una ración al día, por ejemplo, de especias, hierbas aromáticas y frutos secos. 3 raciones a la semana de lo que es legumbres, 3 a 5 días a la semana consumir pescado, carnes blancas y huevos, y esporádicamente lo que compete a carnes rojas, embutidos, dulces, salami, pepperoni, entre ellos. Es muy importante que ustedes lo sepan, porque todo esto tiene que ver con la seguridad alimentaria a la que todos como sociedad tenemos que tener acceso, incluso, como les había mencionado anteriormente, con respecto al tema cultural, qué es aceptable, porque no puede ser posible que una persona, un grupo social me pueda aceptar un tipo de alimento cuando en realidad no está dentro de su régimen cultural como tal. Bien, ahora sí nos adentramos directamente a lo que compete, a lo que es la seguridad alimentaria, cómo conservar, qué debo hacer, cómo debo hacer. Y para ello quiero empezar mencionando lo que la higiene, todo empieza con la higiene para que haya una seguridad en los alimentos. Pero para conocer todo esto, quiero que ustedes conozcan y sepan de que nosotros tenemos, y no lo digo yo, sino lo dice el Centro de Control de Enfermedades de Estados Unidos, la CDC, mencionan que existen 5 tipos de patógenos comunes que nosotros podemos tener en los alimentos, ¿no? Entre ellos están, por ejemplo, el norovirus, que es un tipo de virus, allá en al menos en los Estados Unidos afecta a muchas personas. Está la salmonela, donde nosotros tenemos varios tipos de salmonela, que es una bacteria, esta salmonela, casi siempre están en los productos como son en huevos, está en el tema de productos lácteos, la salmonela, en el tema del pollo, por ejemplo. Todo esto siempre debemos nosotros entender de que cuando este tipo de patógenos, de tipo microorganismos, aparecen cuando también los alimentos están mal preparados, que ya vamos a mirar, es decir, mal cocidos, o en su defecto hay una contaminación, ¿no? Pueden estar muy bien cocidos, pero pueden haber. Obviamente también tiene mucho que ver la calidad del agua, ¿no? En el consumo del agua. El Clostridium perfringens es otro de los patógenos, es una bacteria también que suele estar dentro de las bacterias más comunes que provocan infecciones en el ser humano. El Campylobacter es otro de los microorganismos, Campylobacter jejuni, y por último el Staphylococcus aureus, que si bien es cierto, es una bacteria, como ustedes pueden ver, la mayoría de patógenos que nosotros miramos son bacterias las que nos pueden atraer. Ojo, esto no significa que dentro de la seguridad alimentaria hay otro tipo de microorganismos, como son los hongos, como son el tema de parásitos, que también suelen estar y que también suelen provocar problemas en la salud cuando están mal preparados. Pero estos de aquí, como ustedes ven en este listado, acá en su pantalla, en el lado izquierdo, estos 5 bacterias, norovirus, salmonella, clostridium, campylobacter, estafilococo, todos estos son los más comunes que se suelen dar, que pueden provocar infección. Sin embargo, hay otro grupo adicional de bacterias o microorganismos que suelen ser los que más provocan hospitalizaciones en las personas. Y entre ellos está, para que ustedes conozcan, está el Clostridium botulinum, que es el que provoca el botulismo. Este Clostridium provoca esporas, provoca sustancias que a la vez afecta el sistema neuromuscular, produce parálisis, es una infección muy importante, severa y fatal. Entonces es muy interesante el tema de esta bacteria. Está la listeria, es otra de las bacterias cuya presencia está en los alimentos. Está la Escherichia coli,
que es una bacteria que nosotros tenemos varios cepas de Escherichia coli, pero hay una específica que se la conoce como enteropatógena, que causa infección como tal en las personas y puede llevarnos al hospital por problemas tanto de la infección como tal, como de la deshidratación, la que puede provocar. Y está el Vibrio, los Vibriums, que son otro tipo de bacterias, entre ellos ustedes han de haber conocido, han de haber escuchado alguna vez el Vibrio cólera. Nosotros en el Ecuador, allá por los años 90, la década de los 90, hubo brotes específicos de cólera en la costa ecuatoriana y todo tiene que ver por la calidad del agua, ¿no? También, entonces, para que ustedes conozcan todos estos de acá, eh, estas bacterias, las últimas, el Clostridium, la Listeria, Escherichia, el Vibrio, son los que en cambio se caracterizan por tener más cantidad de pacientes en los hospitales. Es decir, si yo contraigo una enfermedad de este tipo, puedo terminar hospitalizado por tal. Por eso es que en la diapositiva ustedes pueden ver, por ejemplo, el pollo y los microorganismos como una especie de ejemplo en donde suelen estar. De ahí que interesante el tema de la seguridad, cómo mantener adecuados los alimentos, que es otro de los puntos que nosotros vamos a topar en esta charla. Bien, ¿cuáles son los alimentos potencialmente peligrosos? O sea, como ya habíamos hablado, estos microorganismos tienen afinidad por cierto tipo de alimentos. Y ustedes pueden observar, por ejemplo, aquí en esta diapositiva, cómo ciertos patógenos son más, suelen tener o suelen encontrarse en cierto tipo de alimentos. Ejemplo, encontramos estos microorganismos en carnes de res, carnes de ternero, carnes de cerdo, de pollo, cordero, y estos cuando estos productos se encuentran a la intemperie, están expuestos, es decir, se encuentran de cierta manera sin protección alguna, sin envoltura alguna, en donde de una u otra forma la contaminación es mucho más fácil. Lo mismo pasa con el tema de los pescados y mariscos. Son productos potencialmente peligrosos, por lo que si ustedes les recordarán, los microorganismos que les fui hablando tienen cierta tendencia a estar en uno o en otro alimento. Lo mismo pasa en los productos lácteos, hablamos de la leche, por ejemplo, incluso, por ejemplo, en la leche de vaca, cuando nosotros consumimos directamente de la vaca y si la vaca tiene una infección, una bacteria que se llama Brucella abortus se llama, y ahí, por ejemplo, cuando no está bien, la vaca se encuentra contaminada de esta bacteria, pues uno puede adquirir esa enfermedad, fíjense, y ahí tiene que ver mucho que ver con una mala preparación de estos alimentos como tal. También está en el queso, en los huevos, la salmonela tiene una afinidad increíble por los lácteos, entonces por la salmonela tifi, ustedes recordarán la famosa tifoidea, se encuentra en este tipo de alimentos, en las mayonesas, pero la mayonesa cuando está de un producto como el huevo contaminado, suele dar ese sentido. Está en las papas horneadas también, ya habíamos hablado del tema de los huevos, ¿no es cierto? Está en las hortalizas, ¿no? El tomate cortado, vegetales, melones cortados, ¿no es cierto? Como ustedes pueden ver. Está en el arroz cocido, ¿no? Es decir, el arroz que nosotros preparamos día a día como grano, y es parte de nuestra cultura, al menos aquí en el Ecuador, que nosotros preparamos alimentos en base a arroz, en unas cantidades normales y otras importantes, de acuerdo a las costumbres. Ustedes recordarán cuando yo tomaba el tema de seguridad alimentaria, es un concepto social, hablaba también del tema cultural y social de las costumbres. Entonces, el arroz es uno de los productos potencialmente peligrosos. ¿Por qué? Porque de cierta manera está en base a hidratos de carbono y estos provocan fermentación y las bacterias tienen cierta afinidad a pegarse a este tipo de productos. Están las mezclas de ajo con aceite sin tratamiento. Por ejemplo, cuando hacemos un tratamiento, hacemos una rica mayonesa, por ejemplo. Entonces, todo eso hace que tengan ciertos nutrientes, pongámoslo así entre comillas, nutrientes que favorecen el crecimiento bacteriano, que a la larga o a la corta pueden esto pues ocasionar en nosotros alteraciones de nuestro estado de salud. Tenemos, por ejemplo, semillas crudas, ¿no? También que son muy propensas o potencialmente peligrosas, y otros alimentos que tengan como la soya, por ejemplo, que también se lo considera dentro del grupo de alimentos que si no están bien cocidos son potencialmente peligrosos por la presencia de estos microorganismos que en su momento yo les fui mencionando.
Aquí, por ejemplo, en el tema de verduras, nosotros tenemos frutas, ¿no? Aquí nosotros tenemos regiones importantes, como la Sierra Ecuatoriana, en los valles, como el Valle del Chota, donde es un sitio rico productor de hongos, de frutilla, por ejemplo, y que de cierta manera cuando no son bien lavadas, bien tratadas, de cierta manera albergan parásitos interesantes, que en este sentido ustedes han de haber recordado la presencia de la tenia. Esto es producto, bueno, y cuando uno consume frutillas contaminadas, no necesariamente por una tenia, sino por un proglótide, que es un pedacito de la tenia, ahí se encuentran los huevos de este parásito y en su momento puede provocar en la persona afectaciones increíbles, importantes, neurológicas, cuando adquieren una enfermedad que se llama la oncocercosis, que es neurológico y que de cierta manera puede ocasionar muchos problemas en el paciente relacionados al tema del sistema nervioso central, ¿no? Y en ese caso podemos hablar de que pueden presentar convulsiones, entre otros. Entonces, es muy interesante de cómo un buen preparado de los alimentos nos puede influir en una calidad de vida y sobre todo evitar enfermedades que nos pueden causar sorpresas hacia adelante. Bien, para nosotros entender y de cierta manera evitar todo este tipo de enfermedades, cosas relacionadas al estado de salud de una persona, debemos entender de que la mayoría de ocasiones se produce una contaminación cruzada y contaminación cruzada es cuando los alimentos, ya sean preparados o sean crudos, sufren una exposición, como les había mencionado anteriormente, una exposición a otros factores externos que no sean alimentos o a veces inclusive puede ser entre alimentos y alimentos. ¿Cómo es esto? Contaminación cruzada, por ejemplo, podemos hablar de una contaminación cruzada física cuando hay presencia de cuerpos extraños en los alimentos, o sea, desechos de animales, desechos de frutas, verduras, huesos, metales, vidrios, materias, madera, fibras de limpieza, cabellos, uñas, joyas. Esto, por ejemplo, cuando estamos hablando que estamos manipulando un alimento o simplemente lo estamos almacenando un alimento. Entonces, puede haber esa contaminación que se llama cruzada de tipo físico. También tenemos contaminación cruzada de tipo químico, como ustedes pueden mirar, en donde eh, en ocasiones, por desconocimiento importante, hay presencia de agentes químicos como son detergentes, jabones, desinfectantes, pesticidas. Tenemos ahí dentro de ese mismo paquete, tenemos cercano, pues productos alimenticios, pueden estar ya sea ya elaborados, preparados, o pueden estar en su fase de crudos o por prepararse, y ese contacto hace que pues nosotros seamos propensos a que estos productos caigan en los alimentos como tal. Aquí solamente por mencionarles, es tan común este tema también, ¿no? El tema de la contaminación química, por ejemplo, que en algún momento yo tuve un paciente donde él en un comedor que se dedicaba a la limpieza puso en un vaso plástico desinfectante y este vaso plástico con desinfectante lo puso al lado de un bidón de jugo en un comedor, obviamente no comunitario, pero sí para cierto tipo de trabajadores, y se acercó una persona sedienta, porque estaba haciendo mucho calor, y vio este vaso pues lleno de este líquido que era color uva, y lo que hizo fue tomarse ese líquido y obviamente se confundió. Sí, fue un accidente como tal, pero suele suceder porque a la final estuvo este líquido al lado de un alimento, en este caso un jugo, que suele pasar. Por eso es que les digo que aparentemente puede que no suceda, pero suele suceder en ciertas circunstancias. Es muy común también esto mirar en los niños, ¿no? Bueno, y por último tenemos una contaminación cruzada de tipo biológico. Y esta de aquí es la más común y esta de aquí es la que mayores problemas nos causa desde el punto de vista de la salud. Entonces, la presencia de microorganismos vivos por consecuencia de una mala manipulación de los alimentos, por una descomposición o por simplemente por un tema de caducidad y entre lo que hemos hablado, que esta contaminación cruzada de tipo biológico puede darse por bacterias, por virus, por parásitos, por hongos. Ya habíamos hablado un poquito sobre el tema de los microorganismos, que más nos produce problemas en el tema de la salud, y ustedes pueden mirar ahora en estas fotografías. Entonces aquí está por una fotografía de una tenia, ¿no es cierto? Acá está una salmonela, en la partecita más abajo, que es la que tiene
como la forma de una galletita alargada, como un dedito de dama, y obtenemos hongos, los hongos típicos también que se suelen dar, ¿no? Ustedes dan más claro que observar un producto que se está descomponiendo con la presencia de hongos en el tema del pan, por ejemplo, cuando se vuelve verde, ¿no? Es el crecimiento netamente de hongos, y bueno, y también la presencia de virus en este punto también, ¿no? Por eso es interesante que ustedes tengan presente cómo nosotros debemos cuidar nuestros elementos, que ya vamos a mirar cuáles son los consejos para poder prevenir todo ello. Y me había olvidado de un virus, si bien es cierto en los Estados Unidos el norovirus es uno de los más frecuentes, pero aquí también nosotros en el Ecuador tenemos un virus que nos causa efectos gastrointestinales como el rotavirus, ¿no? Es bastante común también y que tiene mucho que ver con el tema alimentario también. Ok, vamos a la siguiente diapositiva. Fíjense que en el tema de alimentos, es interesante saber, bueno, empezando por el principio de lo que es el pH. Todas las sustancias en nuestra naturaleza tienen un pH. ¿Y qué es el pH? No son sino las siglas del potencial hidrógeno. Eh, este potencial hidrógeno nos permite conocer si una sustancia es ácida, es neutra o es alcalina. Aquí como un ejemplo muy sencillo y que tal vez ustedes lo conozcan como parte de sus conocimientos generales, está este tema, ustedes han escuchado del jabón neutro, pH neutro, le dicen los doctores que utilizan jabón pH neutro como el tipo DOP. Bueno, se llama pH neutro porque su potencial hidrógeno está en 7 y esto nos indica que no es ni ácido ni alcalino, sino que se encuentra en la mitad. Bueno, entonces todas las sustancias tienen este tipo de características y aquí nuestros alimentos de la misma manera. Y como ustedes pueden mirar, dependiendo del nivel del pH, dependiendo incluso como tal, como de la acidez, ahí vienen los microorganismos a reproducirse y a aprovecharse de estas circunstancias para crecer en menor o en mayor cantidad. Y ustedes pueden mirar que la escala del pH va desde el 0 muy ácido al 14 muy alcalino y el 7 neutro que ya habíamos hablado. Las bacterias, los microorganismos de estos que les comenté, incluyendo a los que nos llevan mayormente al hospital, las bacterias, como está aquí, crecen mejor en alimentos que son pH neutros o ligeramente ácidos y que van entre 4 a 7. Sí, como ustedes pueden mirar en esta parte de aquí, esa escala de colores, y ahí hay algunos, ¿no? Por ejemplo, están las botellas de vino que están con un pH de 3, ácido, ¿no es cierto? Están las hamburguesas, las gaseosas, las donas, un pH entre 4 y 5, están los hot dogs en el 5, y ahí, por ejemplo, las gaseosas directamente la cola está en el 5. Bueno, de cierta manera ustedes pueden mirar cómo las bacterias o los microorganismos se aprovechan de este pH para poder reproducirse. Ahora, ¿cuál es el que está en pH neutro? El agua. El agua, simplemente el agua es el que está en pH neutro y se aprovechan algunos microorganismos, por ejemplo, el Vibrio cólera, se aprovecha de la presencia, que es la que más, el consumo de agua contaminada, pues suele provocar cólera, ¿no? En poblaciones y cuando esto se da ya a escala grande, provoca brotes de cólera como tal. Y fíjense los otros alimentos, ¿no? Como están alcalinos, las bebidas, por ejemplo, las carbonatadas, el bicarbonato, de hecho, son bebidas que le hacen al líquido, al agua, pues más alcalino. Están las frutas y obviamente el aguacate, las hortalizas se hacen más alcalino todavía. Entonces, las bacterias o microorganismos se aprovechan más de cierto tipo de alimentos que están tirados más hacia el pH de tipo ácido, ligeramente ácidos o neutros. Ahí es donde se aprovechan más estas bacterias. Por eso es muy interesante cuando hablábamos cuáles son los alimentos potencialmente peligrosos. Se encontraba, por ejemplo, uno de ellos era el arroz y todos los que se encontraban dentro de esta estructura son favorecidos por la presencia de estos microorganismos. Pero claro, ustedes me dirán, oye, pero al final vimos que las hortalizas también son potencialmente peligrosos y su pH de alcalino. Y ahora me dices que las bacterias se favorecen de ello en cuanto a su crecimiento, sí. Pero, por ejemplo, en las hortalizas mal preparadas se encuentra la presencia de parásitos, por ejemplo, y estos parásitos no tienen nada que ver con el tema del pH, sino simplemente están por una contaminación desde el origen, desde la tierra hacia la mesa, es donde existe esta contaminación y por ende una mal preparado de estos alimentos pueden provocar enfermedades como lo que acabé de mencionar con respecto, por ejemplo, a la oncocercosis cuando consumen frutillas. Esto no significa que dejen de consumir, ¿no? Frutillas con crema, que es delicioso, pero
como un postre nada más, puntual, pero si están mal preparados, pues pueden haber contaminación como tal. Pero para que ustedes vean que el pH tiene mucho que ver también en este sentido. El tiempo y la temperatura en realidad también tienen mucho que ver en esta parte y ustedes podrán ver si ustedes dejan un pan guardado y lo dejan en una funda plástica, la humedad, la temperatura hacen que estos productos se humedezcan y favorezca el crecimiento. Y ustedes, como pueden ver en este cuadrito de acá, a su izquierda, pueden mirar, por ejemplo, en qué temperatura son potencialmente peligrosas. Y esto nos va a guiar para incluso en su momento saber por qué refrigeramos y por qué congelamos ciertos productos. Entonces, fíjense ustedes que en temperatura que se encuentra a menos de 0 grados centígrados, las bacterias no crecen. Es decir, que de menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, menos 10, menos 30 grados centígrados, que es lo que puede dar incluso un congelador de nuestra casa, de nuestra nevera, ahí las bacterias simplemente no crecen. Entre 0 grados, entre 0 grados y 5 grados, las bacterias reposan. Es decir, se encuentran en una fase en donde se encuentran como dormidas o pueden tener una reproducción, es decir, comienzan a reproducirse ellas, pero en una capacidad muy, muy, muy lenta. De hecho, el crecimiento bacteriano es tan increíble que una bacteria, por ejemplo, en cuestión de una hora puede haberse reproducido una sola en 100 o en 1000 o en 10.000, todo depende de la capacidad de la bacteria para reproducirse. En el estado de refrigeración, que sería de 0 a 5 grados, su nevera, su refrigeradora, tiene temperaturas que van entre 0 a 8 grados. Esa es temperatura de refrigeración. En temperatura de congelación es obviamente menos de 0 grados centígrados. Este sería entonces, para nosotros, para concepto general, las temperaturas adecuadas y seguras al momento de nosotros conservar un alimento, para que ustedes ya vayan entendiendo cuáles serían los consejos en seguridad de cuidado de alimentos para nosotros consumir. Ahora, ¿cuáles son las temperaturas de zona peligrosa? Es decir, zonas de peligros para los alimentos potencialmente peligrosos, de lo que les había mencionado. Ustedes recordan las carnes, los huevos, los lácteos, los quesos, el tema de las verduras, etcétera, etcétera, en donde realmente es la zona para decir nosotros, estos son alimentos potencialmente peligrosos, cuando las temperaturas oscilan entre los 5 grados y van hasta los 65 grados centígrados. ¡Wow! Entonces uno dice, es un margen amplio, importante, con respecto a la temperatura. Hay una base grande. Entonces, por eso es interesante el tema de o tener los alimentos en temperaturas que oscilan entre 0 y 5 grados o menos de 0 grados, que sería en un estado, o en su defecto, cuando pasen de los 65 grados o pasen más todavía de los 100 grados. En cuanto a temperatura hablando, cuando realmente los microorganismos, hablando específicamente de bacterias, que son las que más problemas nos causan en la parte de los médicos, están entre temperaturas de 20 grados centígrados hasta los 50 grados centígrados. En ese margen, las bacterias tienen un campo gigante para poder desenvolverse y replicarse a una velocidad increíble y que nosotros somos propensos que si consumimos alimentos en esa temperatura, pues, y si para mala suerte de nosotros hay un microorganismo que cayó, se contaminó, pues obviamente nos va a causar problemas en nuestro estado de salud. Entonces, claro, el concepto dice evitar que los alimentos permanezcan más de 4 horas dentro de la zona de peligro es un consejo, ¿no? Que permanezcan más de 4 horas es un consejo. Es decir, que si sobre yo los alimentos y esto los voy a dejar para el día de mañana, mucho ojo en esa parte, y si no están alimentos elaborados, ¿no? A eso me refiero, y lo quiere dejar para el día de mañana, mucho ojo, que si es la temperatura ambiente, puede haber una alta probabilidad de que ese alimento le caiga muy mal y había un proceso infeccioso interesante. Mantener los alimentos fríos, ¿no es cierto? Como nos habíamos hablado, bajo los 5 grados centígrados o calientes, que está por los sobre 65 grados centígrados, ahí nosotros hablamos de que se encuentran en un estado de reposo, ni las bacterias no se reproducen, se quedan en un estado de hibernación, como que estuvieran dormidas, y no causarían enfermedad, ¿no? Entonces, por eso es importante que
Si a usted le dan, va a preparar alimentos y estos están refrigerados a una temperatura que está entre 0 y 5 grados, tenga la certeza de que sus alimentos no van a causar proceso infeccioso de nada, o en su defecto, si ya están preparados y lo está cocinando y si están entre 65 y 100 grados centígrados, por ejemplo, sabe usted muy bien que eso, las bacterias que se encuentran en ese rango van a estar de cierta manera en un estado de reposo o hibernación y es un estado de seguridad, ¿no? Que es el principio de seguridad. Y claro, alimentos que sobrepasan incluso los 100 grados centígrados, estos literalmente se mueren. Sin embargo, hay bacterias muy fuertes, déjenme decirles, que resisten temperaturas que a veces se aproximan a los 100 grados centígrados. Por eso mucho ojo, ¿no? Mucho ojo en el tema este de que a veces uno piensa de que solamente hirviendo el agua ya nosotros solucionamos el tema de evitar. No, solucionamos bastantes, matamos muchos microorganismos. Sin embargo, puede ser que no haya un nivel de hervir el agua pues, adecuado y eso genere una falsa seguridad. Esto es muy importante que ustedes lo conozcan también. Enfriar los alimentos lo más rápido posible y descongelarlos muy despacio. Este es un consejo muy interesante, fíjense ustedes, sobre todo cuando nosotros hacemos un preparado de alimentos cárnicos, ¿no? Vamos a preparar y casi siempre tenemos la costumbre de coger un pedazo de carne y depositarlo descongelarlo y depositarlo en una envase con agua y que esté ahí toda la noche y al día siguiente lo voy a preparar. La verdad, como consejo muy interesante, muy sano, es cuando nosotros cogemos y enfriamos los alimentos lo más rápido posible, terminamos de cocer, de cocinar y lo llevamos a refrigeración para guardarlo, ahí evitamos, por ejemplo, que entren las bacterias en esa zona de peligro, en cierto tipo de alimento preparado, y cuando vayamos a descongelarlo, hacerlo un descongelamiento muy despacio, el descongelamiento, ¿no? ¿Por qué? La idea es que las bacterias no le demos tiempo a las bacterias a que se puedan reproducir. Este descongelamiento, el que yo les decía a ustedes, que va desde el congelador al agua y esperamos a que se descongele de un día para el otro, no es una práctica adecuada como por seguridad alimentaria, ¿no? Y esta parte es la que ustedes deben conocer. ¿Cómo se debe hacer? Bueno, de la descongelación pasa a la refrigeración y de la refrigeración hacia el tema del lavado para terminar preparando el alimento como tal. Fíjense, ahí nosotros estamos entrando siempre en la zona de seguridad para que nosotros podamos tener un alimento adecuadamente preparado. Muy bien. Siguiendo con los consejos, bueno, vamos a la parte final de esta charla, en donde quiero darles consejos específicos que incluso estos están, por ejemplo, compartidos por la OMS, lo dice el Centro de Control de Enfermedades de los Estados Unidos, en donde nosotros tenemos que tener 4 pilares importantes, como ustedes pueden mirar. El primero es limpiar. El tema de la higiene y el aseo, increíble, empezando por nuestras manos. Ustedes no tienen idea la cantidad de microorganismos que tenemos en nuestras manos y un lavado de manos, ahora que estamos pasando, no digo que haya terminado, la pandemia de COVID-19, nos enseñaron a lavarnos las manos 20 segundos o más. Entonces, en la parte del manejo de alimentos, un lavado de manos de 20 o más segundos, incluso algunos proponen 30 segundos o más, en donde hagamos un lavado adecuado de esta manera, las palmas, entre los dedos, hagamos este tipo de movimientos entre los dedos, hagamos la punta de los dedos, la palma de las manos, haciendo este tipo de movimientos, lavándonos incluso hasta la parte media del antebrazo o hasta el codo. Asegura realmente de que la manipulación de ese alimento sea adecuada. Entonces, lavarse la mano es lo primero. Entonces, ya vamos a mirar cada uno de estos capítulos. Entonces, está la limpieza, la separación, el tema de la preparación como tal, cocinar los alimentos y el enfriamiento de los alimentos. Entonces, primero vamos a hablar sobre el tema de la limpieza. Y en el tema de la limpieza, nosotros vamos a mirar de que en el tema de la limpieza, tenemos, como ya les había hablado anteriormente, el lavado de manos, que es uno de los puntos importantes que debemos hacerlo, el lavado de manos. Y en el lavado de manos nosotros tenemos el lavado de manos que debe ser el cumplimiento de 30 segundos o más, hacerlo con frecuencia y cada vez que nosotros cambiemos de alimento. Es decir, si estoy preparando carnes, me lavo antes de prepararlo bien lavado las manos,
termino con carnes, voy a verduras, de la misma manera, siempre hacerse lavado de manos. Los microbios que causan intoxicación alimentaria, los microbios que causan intoxicación alimentaria pueden sobrevivir en muchos sitios y propagarse por la cocina. Es lo que nosotros habíamos hablado en este sentido, de que estos alimentos pueden provocarnos problemas, ¿no? La contaminación cruzada biológica. Lávese las manos durante 20 segundos, como les había propuesto, con abundante agua y jabón, muy similar a lo que nosotros habíamos comentado en el tema del COVID-19. Lave los utensilios y las tablas de cortar y limpie los mesones con agua caliente y con jabón. Esto es muy interesante. A ver, aquí nosotros debemos tener consciente de que en la casa usualmente tenemos una tabla para preparar todo tipo de alimentos en la casa. Pero cuando la manera adecuada de poder tener en casa un buen sitio para cortar alimentos es a través de tablas de diferentes colores para la comida. Por ejemplo, por decirle, para pescados color azul, para verduras color verde, para carnes color blanco y sucesivamente. Y de la misma manera, cuchillos para poderlo, distintos para poder hacer el corte o el preparado. Entonces, y siempre hay que limpiar los utensilios y los mesones en este sentido. Lavar las frutas y las verduras con agua fresca y corriente. No estancado, sino corriente, que corre el agua, nos va a ayudar muchísimo en este sentido. El siguiente consejo, el tema de separación. Y cuando hablamos de separación, es lo que habíamos hablado, evitar la contaminación cruzada. Muy interesante en el tema este de cómo colocar en la refrigeración o en el tema de congelamiento pisos distintos donde no debemos mezclar carnes rojas con blancas, donde no debemos mezclar lácteos con carnes por descongelar o verduras con frutas. O sea, debemos tener un orden y ese orden nos permitirá que haya una contaminación cruzada. Y como les dije anteriormente, sobre todo el tipo biológico, las carnes, las aves, los pescados, los mariscos, los huevos crudos, pueden propagar microbios a los alimentos que vienen listos para consumir, a menos que se los mantenga separados. Entonces es muy interesante cómo nosotros debemos separarlos. Ya les había mencionado, usar tablas de cortar y platos distintos para carnes, para aves, para pescados. Uno dirá, es muy complejo, pero claro, eso sería lo ideal. Sin embargo, si es que no se los pudiera hacer, en el lavado, en el aseo de estas vajillas, es lo interesante, donde usted debe utilizar abundante agua y jabón para que descontaminar el plato. Cuando vaya usted de compras al supermercado, mantenga las carnes, las aves, los pescados y mariscos crudos y sus jugos separados, alimentos unos de otros. Eso es lo interesante. Nunca debemos nosotros mezclar estos tipos de alimentos. Siempre tener al menos incluso cuando ya vayamos a almacenar en nuestro congelador, en nuestra nevera, siempre separar lo que les había mencionado, carnes rojas, separar de pescados, separar de carnes blancas, entonces, y de mariscos en general, porque todo ello puede causar contaminación cruzada. Mantenga las carnes, la carne, las aves, los pescados, mariscos, huevos crudos separados, todo lo demás, alimentos en el refrigerador. Esto es interesante porque el orden y el saber ubicar los alimentos, no hay una mezcla, pues nos dará la oportunidad de evitar una contaminación cruzada de tipo biológico y por ende nos evitará en este sentido tener problemas de la salud más adelante. Cocinar. Aquí en el tema del cocinar, nosotros tenemos pues la temperatura correcta. Habíamos hablado del tema de la temperatura correcta, ¿no es cierto? Por ejemplo, para carnes rojas enteras, 60 grados o más, esto nos va a permitir de que el alimento esté adecuado. Ustedes recordarán que 60, 65 grados o más arriba, pues hace que las bacterias no se reproduzcan y eso nos ayuda muchísimo a determinar si un alimento está adecuado. Entonces, cuando usted sirva alimentos preparados, son calientes, que estén calientes. Eso nos va a ayudar muchísimo. Ahora, ustedes si van a un restaurante, pues que el alimento esté caliente, esté caliente. Ahora, ¿cómo nosotros comprobamos? Claro, en el tema de seguridad alimentaria, nos piden que tengamos incluso un termómetro que en el caso, por ejemplo, para saber si un pollo está bien cocido, le pinchemos al gordo, al músculo del pollo como tal, cuando está bien preparado y nos marca una temperatura como las que les estoy mostrando o las que ustedes ya saben, ¿no? De 65 grados o más.
70 grados para carnes molidas, 75 grados para todo tipo de aves, interesante, incluida la carne molida de pollo y de pavo, y 75 grados más para sobras y guisados. Lo que estamos haciendo ahorita es siempre entrando a la zona de seguridad alimentaria en cuanto a la temperatura, a las altas temperaturas. Ojo, mucho ojo, cuando ustedes compren alimentos y se van a comprar en tarrinas o van a comprar en viandas, cómo salió el alimento del restaurante y cómo va a llegar a la casa. No se olviden esa parte muy interesante, porque cuando ya entren en la zona plena de riesgo, pues las probabilidades de que haya una contaminación, mejor dicho, una enfermedad es alta, ¿no? Aquí hay un problema con el tema de marisco, ¿no? Sobre todo cuando hay temas mariscos crudos, como unas conchas asadas, o están mal preparadas las conchas, o las conchas son en ceviche. Esos alimentos son un poco complejos porque si no está con un cuidado de manos importante, y hay una contaminación cruzada, hay más propensión a tener infecciones importantes intestinales. Bien, por último, el tema del enfriamiento, es decir, el tema de la congelación. Habíamos hablado de las temperaturas altas, ahora vamos de las bajas. Entonces, mantener su refrigerador por debajo de los 40 grados Fahrenheit. Ahí estamos hablando a temperaturas que van y oscilan. Como les había dicho antes, una refrigeradora, la temperatura va entre 4 a 8 grados centígrados. Refrigera los alimentos perecederos. Los perecederos son los que se dañan, ¿no? Son los que se dañan dentro de 2 horas. Hay que refrigerar los alimentos perecederos dentro de las 2 primeras horas. Si la temperatura exterior supera los 90 grados Fahrenheit, es decir, hablamos de los 25 grados centígrados, refrigere dentro de 1 hora. Descongele los alimentos congelados de manera segura en el refrigerador, en agua fría o en microondas. Fíjense estos consejos muy interesantes. ¿Por qué? Porque cuando hay cambios bruscos de temperatura, las bacterias también se mueren. Por ejemplo, la palabra pasteurización en lo que es leche, son en donde la leche se somete a bajas temperaturas y altas temperaturas de manera brusca, en donde las bacterias no saben qué hacer y se destruyen automáticamente, y nos asegura de que esa leche que está envasada es una leche pasteurizada. La pasteurización lo que hace es matar bacterias literalmente. Nunca deje que los alimentos se descongelen sobre el mesón, porque las bacterias se multiplican rápidamente en las partes de los alimentos que llegan a una temperatura ambiente. Acuérdense siempre de las temperaturas de seguridad. Es decir, si yo ya arranqué y mi temperatura está más de 8 grados centígrados de la refrigeración y está por debajo de 60, ese rango es ideal para que las bacterias comiencen a reproducirse. Y si peor todavía, está entre 20 grados y este está entre 40 grados, están en su piscina, en su caldo de cultivo, están en un medio tan ideal para causar infecciones. Entonces, de cierta manera, el motivo de esta exposición era con la finalidad de que ustedes puedan tener una idea importante cómo manejar el tema de la seguridad alimentaria, cómo podemos proceder en nuestra casa, pero también cómo cuando yo me voy a un restaurante, o sea, cómo saber el tema del preparar el alimento. Es un poco difícil, ¿no? Pero de cierta manera incluso uno se da cuenta de cuando un alimento está óptimo o cuando no. Recomendación, acudir, bueno, a sitios de restaurante donde para ustedes les noten que haya un poquito mayor de seguridad alimentaria, de manipulación adecuada de los alimentos, ¿no? Eso nos indica, pues, a veces nos dan la oportunidad de conocer la cocina, ¿no? Y a veces hay cocinas que son muy buenas y excelentes, hay otras que nosotros nos sorprendería encontrar. Les agradezco muchísimo. Su servidor, Eric Riofrío, médico de profesión. Es un gusto haberles servido en esta charla de seguridad alimentaria y nutricional. Muchas gracias. Nos veremos hasta una próxima ocasión.